Dando inicio, como circunstancias derivadas de la manera como terminó la Primera Guerra Mundial, van a poner al mundo a las puertas de la Segunda. Como Italia se sintió totalmente defraudada del resultado del reparto del mundo después de la Primera Guerra Mundial, como consideraba que los territorios del Trieste y el Fiume eran territorios que le correspondían a ella y quedaron ensamblados en un nuevo país que se llamaría Yugoslavia, y otro pedazo de países que ya no eran de Italia. Como Gabriel D'Annunzio va a señalar que esto es como una falla histórica que los italianos deben subsanar apelando a la antigua grandeza del Imperio Romano. Y como las ideas de Gabriel D'Annunzio va a ser llevadas a la práctica por Benito Mussolini en una doctrina política que se conoce con el nombre del fascismo, que era además una alianza entre unos comités de facios, de gente que está buscando una manera por vías de hecho de conjurar la crisis italiana a través de la violencia y que fueron apoyados por sectores de gran poderío económico en Italia en ese momento. Esa doctrina, que consideraba la guerra como un destino natural del hombre, que considera la fuerza como la manera en que el Estado se debe manifestar, que va a involucrar a toda la sociedad italiana y lo va a meter en un proyecto bélico gigantesco, en donde están excluidos los que no están comprendidos dentro de este proyecto. También va a ser llevado, también va a ser llevada por Hitler a Alemania en las circunstancias en que Alemania había quedado después de la Primera Guerra Mundial, destruida, dividida, con la reparación de ejércitos, una deuda impagable, una situación que sobre todo lo que pasó y la eliminación de los espartaquistas fue suprimida y solamente queda la República de Weimar para dar la cara al frente de una Alemania destruida. Hitler va a subir al poder con una doctrina muy parecida a la italiana. Mussolini, en 1929, es cuando va a subir al poder en Italia. Hitler va a subir al poder en 1933, cuando es elegido canciller. Mussolini, mientras tanto, había marchado directamente sobre Roma y había ido modificando la política poco a poco, hasta adaptarla totalmente al proyecto fascista. Entonces, a cada uno le pedía un favor muy grande hasta que podía lograr que todo el mundo estuviera vinculado a él, por una serie de mecanismos de favores y lealtades. Hitler va a empezar a ser el equivalente del proyecto en Alemania, y en Alemania lo va a llamar el nazismo. También lo va a llamar el nacional socialismo, y es un partido, no una doctrina de Estado, sino una doctrina de partido. Va a apoyarse en las leyes de excepción de Alemania, que, se, que es la constitución más democrática que había en ese momento, pero tenía unas leyes de excepción en caso de crisis. Se apoya a las leyes de conmoción en caso de crisis y las va convirtiendo en el gobierno mismo y dejando a un lado la constitución, y esas leyes lo van a convertir en su programa de gobierno hasta convertir una constitución muy democrática en un estado totalitario a través de un régimen de partido único mediante una serie de decretos y cortes y todas las leyes que estaban pasando. Entonces, va a crear todo un aparato de partido, en ese partido único basado en la teoría racial, a la cual los arios eran una raza superior destinada por la historia a manifestar su presencia y su cultura sobre las demás civilizaciones que consideraban inferiores y degeneradas, y que además requería un espacio vital que suponía que muchos otros pueblos deberían darle paso a la raza aria, para que su proyecto de supremacía pudiera consolidarse hasta las últimas consecuencias. Luego sería el tercer rey, porque los alemanes tuvieron un rey en la época de las tribus germanas, otro cuando se creó el Estado, digamos, más adelante, en el Sacro Imperio Románico, el segundo rey, y este es el tercer rey, o sea, el tercer reino de Alemania, Parse.
de una raza autodenominada superior porque tiene unas características en las cuales ellos se reconocen como superiores a los demás. Entonces es una cosa que no aguanta el análisis de la razón, pero en su momento produjo sensación de decirle al pueblo alemán hundido y destrozado como estaba después de la Primera Guerra, un discurso que quería oír en el momento de la mayor crisis. Entonces, este cambio de paradigma de un pueblo hundido a una raza superior, mal juzgada por la historia, va a ser sumamente acogida. En la terrible situación de la Alemania de su tiempo, y si a eso se le añade el que desconoció los compromisos del Acuerdo de Versalles, que era el que sometía a Alemania, dejó de pagar la reconstrucción europea. Al dejar de pagar la reconstrucción europea, va a empezar a tener una cantidad de dinero disponible para el pueblo alemán. Al reactivar la industria bélica, desconociendo la prohibición de ejércitos, desconociendo además la prohibición de producción de armamento, va a generar una cantidad de empleo alrededor de la industria de la guerra. Así que la doctrina va a estar acompañada de un resurgimiento económico que va a ser sumamente fuerte y que va a dar paso a una prosperidad muy acelerada de Alemania. Alemania, como todos los demás países de Europa, se habían visto arrastrada por la crisis de los años 30, por la Gran Depresión Americana, porque en los empréstitos que Alemania iba a pagar para la reconstrucción europea, una crisis de tal tamaño que se cayó la economía, se quebró la bolsa de Estados Unidos. No tenía con qué darle dinero a los alemanes para que Alemania pudiera pagar la reconstrucción de Europa. Luego, Europa no pudo reconstruirse y Alemania no pudo recuperarse. Entonces, Estados Unidos se hundió en el capítulo de la Gran Depresión. Dicen que es una de las causas que va a precipitar el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque acabó la posibilidad de recuperación de unas jóvenes democracias frágiles, porque apenas estaban empezando a consolidarse y todavía no tenían ninguna fuerza institucional. Recién salían de los imperios inclusionados después de la Primera Guerra Mundial. Colombia se encontraba entrando en reconstrucción cuando sufre un trauma muy grande, la separación de Panamá en 1903. Por intereses propios, Estados Unidos ayudó al Departamento de Panamá a separarse de Colombia. El interés de dicho país era el Canal de Panamá, paso muy importante para el comercio de América del Norte. Vemos en la primera imagen la construcción del ferrocarril que comunicaría a Panamá con Colombia. Pasemos ahora a Bogotá, una ciudad hasta entonces muy agraria. No había mucha urbanización como podemos ver. Podemos observar el monumento a los héroes de la patria. Era muy poco lo construido en la capital del país. Observemos cómo Cartagena era también una ciudad pequeña y muy poco urbanizada. Vemos las carreteras, los carruajes de la época, los desfiles de los gobernantes en la plaza de Cartagena. Tenemos viviendas rodeadas de campos y cultivos verdes por todas partes. La foto que observamos es en Medellín. La siguiente foto que vemos es la calle de las Agustinas, también ubicada en Medellín. Observemos también una de las catedrales de Medellín, rodeada de campo. Vemos una calle de la misma ciudad en esa época. La foto que observamos en este momento es Popayán. Como dije antes, muy poca urbanización. Observamos nuevamente la calle principal de Medellín y la catedral. Tenemos bellos parques como el Parque Bolívar de Medellín, y hemos llegado aquí a través de la calle que observábamos anteriormente. No había carreteras construidas, todo era destapado, salvo en las plazas centrales. Pasemos al 9 de abril de 1948, año en el que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Resultado de este asesinato fue lo que se conoce como el Bogotazo. Una serie de protestas, desórdenes y represiones públicas que dejaron la capital en completa ruina. Vemos en las imágenes cómo la plaza central de Bogotá arde en llamas. Vemos ahora una foto de Gaitán en uno de sus discursos antes del asesinato. Y finalmente,
Vemos cómo quedó Bogotá después de los disturbios. Esto llevó al avance de Bogotá en los años siguientes. Devolvámonos a la separación de Panamá. En la conocida Guerra de los Mil Días, conservadores y liberales se enfrentan nuevamente por el poder del país y se desata una guerra civil cuando los liberales atacan a Bucaramanga. La lucha entre estos dos partidos era insaciable y el objetivo de cada uno era muy diferente. Observamos en la imagen a tropas conservadoras marchando en contra de los liberales. El resultado de esta guerra fue el triunfo del gobierno conservador y la separación del departamento de Panamá. Es esta la razón por la cual es un trauma para el país. Ahora adelantemos un poquito en el tiempo a 1932, año en el que se desató una guerra entre la República del Perú y Colombia. En esta guerra, Colombia recuperó el control de la zona amazónica que había perdido con Perú anteriormente. Vemos en las diferentes imágenes a las fuerzas militares de Colombia en combate y en desfile, con instrumentos de guerra muy desactualizados y una aviación muy pobre, como podemos observar en las imágenes. Colombia fue capaz de vencer a Perú. Volvamos nuevamente en el tiempo a 1928, año en el que se tuvo el enfrentamiento de los trabajadores de las plantaciones y el ejército. Se avanza en la construcción de caminos, puertos y ferrocarriles. Se fomentan la capicultura, el tabaco, el banano, y esto da lugar al choque entre trabajadores y soldados. En este choque surge a la historia el movimiento sindical, movimiento que aún existe en el país. Ahora volvamos a adelantar al año de 1950. Leve tranquilidad en el país después de un duro medio siglo. Además de sus problemas internos, tengamos en cuenta las dos guerras mundiales. Vemos entonces el avance significativo que tuvo Colombia en esta década. Bogotá se urbanizó muchísimo y empezó a expandirse. Vemos los viejos aviones de Avianca, el Banco de Colombia, la Avenida Jiménez, la calle 33, etc. Observamos además las tranvías de Bogotá y Medellín, sistema que en el momento era muy bueno para el transporte público de los habitantes de ambas ciudades. Al ver estas imágenes de verdad, podemos observar cuánto ha mejorado Colombia. Podríamos decir que los liberales han ido ganando su dura batalla en industrializar al país. Vemos la construcción de nuevas vías, los viejos buses de transporte público, el Capitolio, la antigua planta de Bavaria y los edificios nuevos que se construían en la época en el centro de la ciudad. Finalmente, observamos el terminal de transportes de Bogotá, donde se pasó de recibir carruajes a recibir buses grandes.